Muy buenas tardes, soy el profesor Héctor Santos, responsable del grupo Aristóteles, y hoy día vamos a desarrollar el tema de logaritmos. Uno de los temas no tan difíciles, sino en el sentido muy aplicativo, full fórmula. Acá lo que tú tienes que dominar es bastante lo que es la fórmula. Cuando nosotros agarramos en este caso el tema de logaritmos, lo que vamos a tener en este caso es el número en cuenta y la base. Para todo valor de b tiene que ser mayor a 0, entonces la base tiene que ser mayor a 0 y b tiene que ser diferente de 1. Y el número tiene que ser mayor a 0. En pocas palabras lo que te dice acá que el número tiene que ser positivo, ¿correcto? Ahora, profesor, a estas propiedades que están acá son propiedades muy prácticas, en la cual, por ejemplo, cuando tú veas b logaritmo de, de n en base b, estas dos partes son iguales, esto se llama base, por si acaso, del logaritmo, y este es el número. Y esto sería otra base. Esto acá se anula automáticamente y simplemente te queda n. Profesor, acá lo mismo, se va, ¿y qué te queda? X, ¿correcto? O el propiedad de la bajada, el exponente baja, y queda igual. Profesor, ¿cómo es eso? Otro ejemplo, por ejemplo, yo tengo acá logaritmo de a a la m en base a. Profesor, el exponente baja, esa es una propiedad. M, logaritmo de a en base a. Cuando el número y la base son iguales, automáticamente esto se convierte en la unidad. Y 1 por cualquier número te va a dar lo mismo. Es por eso que cuando tú veas las bases que sean iguales, el exponente automáticamente baja y queda igualito. ¿Correcto? Logaritmo de 1 en base b es igual a 0. Eso se entiende, ¿por qué? Porque esta b, por si acaso, la propiedad del logaritmo sería así. Logaritmo de a en base b, este es igual a c. Esta b pasa a elevar, ¿y cómo quedaría? Que a va a ser igual b a la c. Entonces, la base pasa a elevar con la letra c, y eso sería igual al valor de a. Entonces, b a la 0, ¿cuánto te va a dar? 1. Por lo tanto, ¿eso qué sería? Eso es verdadero. Profesor, cuando la base y el número son iguales, ¿automáticamente es 1? Sí, eso es verdadero. Y esto acá es muy importante, porque esto de acá se va a usar bastante. Para todo valor de b tiene que ser mayor a 0 y b tiene que ser diferente de 1 para que exista lo que es el logaritmo. Teoremas. Son unos cuantos en los cuales se va a utilizar. Los más usados, por ejemplo, cuando tú veas logaritmo, suma de logaritmos de bases iguales. Si tú ves acá, la base es b, los números son diferentes. Cuando es una suma de bases iguales, se multiplica. Y cuando es una resta de bases iguales, se divide. Creo que está muy claro. Cuando es más, se multiplica. Cuando es menos, se divide. Profesor, acá logaritmo de a a la n en base b. ¿Qué hemos dicho, profesor? Que el exponente baja directamente. Está acá. Logaritmo de a en base b. Profesor, si esto, tanto a y b, fueran iguales, cuando son iguales, fíjate acá, ¿qué es lo que ocurre? Se vuelve la unidad. ¿Correcto? Bajamos lentamente. Acá, profesor, estos son diferentes, entonces se respeta y escribo todo completo. ¿Correcto? Profesor, ¿qué pasa acá? Si tú tienes, por ejemplo, escribo o vuelvo a escribir esto de acá, logaritmo de a en base b. Profesor, ¿tú le puedes agregar acá un exponente n a cada uno y varía? No. Es como que tuvieras esto, mira, es como que tuvieras x igual en este caso a a. Si tú acá le agregas un más b, acá también tienes que agregarle un más b para que no altere en este caso el valor de x. Es lo mismo que en el logaritmo. Tú le puedes elevar a uno, también le puedes elevar al otro. Y elevando cada uno lo mismo, no altera el valor. Profesor, tú le puedes sacar una raíz en este caso de k, y acá también le puedes sacar una raíz de k. Claro, si tú le sacas raíz a ambos, no altera el valor. Sigue siendo igual. Esto al final, operando, simplificando todo esto, vendría a ser en este caso el logaritmo de a en base b. Entonces, profesor, si tú te fijas acá la propiedad número 4, si tú a esta base b le elevas a la k, al número también le elevas a la k. Y como están elevados lo mismo, tranquilamente esto se va y te queda lo mismo, logaritmo de a en base b, como lo que está acá. Si tú le elevas a la n, también le elevas a la n, se elimina. Si le sacas raíz k, acá también le sacas raíz k, se elimina. Al final te quedaría lo mismo. ¿Correcto? Tú puedes modificar. Acá la 5. Si tú te das cuenta, acá ya no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque acá los exponentes en este caso, ¿qué son? Son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente acá esto va a bajar. Al numerador
y el al denominador. Si tú te das cuenta, en este caso el exponente del número a está en el numerador, el exponente de la base está en el denominador. Y se respeta el logaritmo de a en base b, ¿correcto? Para n que tiene que ser diferente de 0. Y hemos dicho en este caso que una fracción, el denominador siempre tiene que ser diferente de 0, ¿correcto? Si no, esa fracción no existe. Observaciones, como la que he hecho en la anterior. Logaritmo de a en base b es lo mismo decir logaritmo de raíz k de b y raíz k de a. O sea, si a ambos, tanto al número y a la base, lo elevas a un cierto valor, tiene que ser a los dos. Y cuando tú le sacas una raíz, tiene que ser lo mismo, ¿correcto? Acá, por ejemplo, esto de acá sería, si acá le elevas a la n, acá también le elevas a la n, porque al final en este caso esto baja y esto baja, y tranquilamente te quedaría m sobre n, este sería igual a 1. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales. Y logaritmo de b en base b es 1. Esto se va a entender más con los ejercicios que vamos a desarrollar, que vamos a hacer poco a poco, paso a paso. Este es muy importante. Regla de la cadena. ¿Qué significa la regla de la cadena? La regla de la cadena significa en la cual se van a simplificar tanto los números como la base, pero siempre y cuando se estén multiplicando los logaritmos. Acá hay un puntito, acá hay un puntito, acá hay un puntito. No se coloca el puntito porque se sobreentiende que se está multiplicando. Mira, la base con el número se va. La base con el número se va. Y la base con el número se va. ¿Qué te queda arriba? Logaritmo de a. ¿Y qué te queda de base? Logaritmo de. Esa es la regla de la cadena. La regla de la cadena generalmente, ¿con qué está ligado? Con la simplificación. Simplificación. ¿Correcto? Tanto de la base con el número. Se deduce. Profesor, logaritmo, producto del logaritmo. Estos dos acá son iguales, estos dos acá son iguales, no me queda nada, como es simplificado, 1. ¿Correcto? Y esto también es muy importante. Esto es la inversa. Profesor, si tú tienes 1 sobre el logaritmo de b en base a, tú lo inviertes, al momento de invertir, en este caso, lo que está como base pasa al número y lo que está como número pasa a base. ¿Qué es lo que tendrías acá? Logaritmo de a en base b. Profesor, un ejemplo, si tú tienes 1 sobre logaritmo de 3 en base 5, esto es lo mismo decir logaritmo de 5 en base 3. Cuando tú haces esto a la inversa, como te vuelvo a repetir, el 5 pasa a ocupar el lugar del 3 y el 3 pasa a ocupar el lugar del 5, ¿correcto? ¿Sí? Simplemente es un cambio nada más. Cambio de base. Logaritmo de a en base b. Esto solamente se va a aplicar siempre y cuando tú tengas que ingresar o agregar o introducir un número ajeno a a y a b. Si tú te das cuenta, logaritmo de a en base b es lo mismo decir logaritmo de a en base c, logaritmo de c en base c. El número tiene que coincidir, ¿correcto? Pero tanto a y b se convierten automáticamente en números. Observación. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tú tienes logaritmo de c en base b, logaritmo de c en base a. Esto de acá, al momento de hacer una cierta transformación, vamos a ponerlo acá. Hago la inversa de este número. La inversa de este número, ¿cómo sería? 1 sobre logaritmo. Si yo hago la inversa solamente de esto, entonces el c con el b van a pasar de posición. ¿Esto qué sería? b sobre c. Sobre. Profesor, logaritmo de c en base a, ¿cómo sería? 1 sobre logaritmo. Entonces el c cambia el lugar de a y el a cambia el lugar del c. Entonces, ¿qué sería? A sobre c. ¿Qué hago acá? Extremos medios, 1 por algo, lo mismo, logaritmo de qué? De a en base c sobre, acá ¿qué sería? Logaritmo de b en base c. Y si tú por a por b te fijas bien, fíjate lo que me ha salido esta parte de acá, comparo lo que está acá, mira, logaritmo de a en base c sobre logaritmo de b en base c. Cuando tengan las mismas bases, estos dos logaritmos, esta división, lo coloco en uno solo, pero el que está arriba sería el número y lo que está abajo sería la base. Siempre y cuando esta división de logaritmos coincidan que sus bases sean iguales. Esta división de logaritmos, fíjate acá,
sus bases que son iguales. Acá la base de este logaritmo es c, acá la base de este logaritmo es b, entonces esto automáticamente se anula y simplemente lo que queda como número, ¿quién sería? A, y lo que queda como base, ¿quién sería? B. Es lo mismo que solamente es manejándolo al revés. Solamente es manejar esto que está acá, lo que es cambio de base. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque acá esto de acá te hace recordar un poco lo que es ecuaciones exponenciales. Como profesor, si tú tienes por ejemplo 2x más 5, este es igual a 4x menos 1. Profesor, entonces ¿cómo escribiría esto? Esto sería 2x más 5 y en vez del 4, ¿qué escribiría? 2 al cuadrado, porque 2 al cuadrado me da 4. ¿Y qué dices acá? X menos 1. Las bases son iguales, entonces estos exponentes, ¿qué tienen que ser? Iguales. Es algo así. Esto se va a aplicar, esta propiedad, para hacer una igualación de bases y para igualar sus respectivos exponentes. Si tú tienes a elevado al logaritmo de b en logaritmo de c en base b es igual a c logaritmo de a en base b, el a intercambia con el c y el c intercambia en posición del a y te queda esta parte. ¿Correcto? Eso sería todo lo que es en la observación y vamos a pasar a lo que es logaritmo decimal. Logaritmo decimal, en este caso, ¿qué base es acá? Base 10, ¿correcto? Cuando es base 10, base decimal, ¿correcto? Profesor, ¿y logaritmo natural? Base e, neperiano, ¿correcto? Tiene un valor e. El cologaritmo, esto de acá, bueno, es en realidad lo más usado es esta parte que está acá. El cologaritmo viene a ser la negación del logaritmo. Todo sería lo mismo, solamente que el cos sería la negación, ¿correcto? Y el antilogaritmo, simplemente lo que tú tienes que hacer es elevarlo de frente, ¿correcto? Esto sería igual a n. Desaparece esta palabrita que está acá, el anti, simplemente la base la elevo con el número y eso es igual a lo que yo estoy igualando, ¿correcto? Y esta parte simplemente son propiedades en la cual tanto b como tiene que ser mayor a 0 y b tiene que ser diferente de 1 para que todo lo que es el proceso o todo lo que es aplicación del logaritmo exista, ¿correcto? Bueno, estas son propiedades. El antilogaritmo por logaritmo, cuando las bases son iguales, de frente sale n, ¿correcto? Yo prefiero tanto no usar esto porque me hace algo más mecánico. ¿Qué es lo que es mejor en este caso? Sería aplicar la fórmula, saber cómo dominar la fórmula en cualquier ejercicio y simplemente todo va a salir por su propio peso. Eso sería la teoría acerca de logaritmos y vamos a pasar a ejercicios.